Bienvenido al estudio bíblico de Hebreo capítulo 10. Y hemos titulado esta parte del capítulo 10 o este capítulo 10 manteniéndonos firme. Este es un capítulo donde vamos a estar viendo los primeros versículos del 1 al 4, donde habla y nos expresa el autor de esta carta que los sacrificios del antiguo pacto no eran posibles o no podían quitar el pecado realmente, ¿sí? Y que tan solo eran sombra, todo eso era sombra, porque eso lo dice justamente en los primeros versículos de este capítulo. Dice, porque la ley, estoy leyendo capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Está diciendo simplemente el autor que todo esto lo que se hizo en el Antiguo Testamento, en los rituales, era sombra de lo que había de venir. La sombra es simplemente lo que refleja más o menos cómo es la forma, pero no es en sí la sustancia, no es lo importante, simplemente está reflejando para que entendamos más o menos cómo es aquello que realmente es la sustancia. Es justamente esto lo que el autor de la carta de los Hebreos está diciéndonos sobre aquellos rituales levíticos, sobre qué eran sombra, era simplemente una sombra, reflejaban la sustancia que había de venir. Y esto está dando a entender que simplemente era un esquema y esta era una figura que era para que en el tiempo de Jesús nosotros pudiéramos ver su cumplimiento y esa fuese la misma imagen en la cual aquella sombra, aquel Antiguo Testamento, aquel ritual estaba reflejando acerca de lo que había de venir, que era Cristo Jesús. Podemos notar en los versículos 5 al 10, en la cual hay un anuncio profético de aquel sacrificio perfecto de Jesucristo bajo el nuevo pacto. Y él mismo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. No fueron suficientes aquel ritual levítico. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta es una palabra que se encuentra en el Salmo 40, es una profecía del Salmo 40. Versículo 9 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto por último. Dios está diciendo, bueno, este tipo de sacrificio, el hecho por Jesucristo, este sacrificio perfecto, mediante la obra del Hijo, mediante la cruz del Hijo, fue perfecto. Y termina diciendo el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquellos sacrificios que hacían los rituales tenían que hacerlo constantemente y no alcanzaban nunca a cumplir el propósito en la cual se esperaba en sí en la transformación, el cambio. Simplemente cubría, pero el sacrificio hecho en Cristo Jesús fue hecho una sola vez para siempre y alcanzó a transformar, a cambiar, a modificar, a limpiar el pecado que había en el mundo. Ahora vamos a ver los siguientes versículos. En los versículos 11 al 18 está hablando sobre la culminación de esta obra en Cristo, ¿sí? Acerca de la obra terminada de Cristo Jesús. Por eso vuelvo a decir, ciertamente todos los sacerdotes día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, constantemente, continuamente, los mismos sacrificios, dice muchas veces que nunca puede quitar el pecado. Pero Cristo, aquí hace una comparación, pero Cristo, hay una diferencia, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. Bien, con el versículo anterior nos estábamos dando cuenta que los sacerdotes no tenían tiempo para sentarse porque continuamente, constantemente tenían que estar ofreciendo sacrificios, por lo tanto no había tiempo para sentarse, estaba en pie porque no alcanzaba, no satisfacía todos los sacrificios constantemente que tenían que estar realizando. Entonces, comparando con Cristo, pero Cristo, habiendo ofrecido
un solo sacrificio, una vez para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. El hecho de sentarse, que culminó, satisfizo, cubrió, limpió, provocó el resultado necesario para limpiar el pecado en el corazón del hombre. Por eso la obra de Cristo llegó a su cumplimiento y a su completa acción. Dice el versículo 14, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La obra del Señor, la cruz de Cristo, fue Él allí en ese lugar para todos, pero sí hace perfecto o tiene su eficacia en aquellos que creen. Por eso dice, hizo perfecto para siempre a los santificados, a los que han creído, porque los que no han creído no sacan, no toman el provecho, no aprovechan de esa gracia del Señor, aunque es para todo, pero sí hace perfecto para siempre a los santificados. Versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. En el nuevo pacto tiene que ver ahora con la transformación interior. Es lo que hace la diferencia, este nuevo pacto hecho en la obra, en la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde el pecado ha sido olvidado, está diciendo, y perdonado. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque hay una obra perfecta hecha en Cristo Jesús que pagó el precio por cada uno de nosotros. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Esto ya ha sido pagado, esto ya ha sido cancelado, esto ya ha sido olvidado porque alguien lo pagó esta deuda. Entonces, donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas, no tenemos que hacer otra cosa, no debemos alcanzarlo a través de nuestras obras, porque ya alguien pagó y es por gracia. No debe otra vez morir o pagar a alguien, porque ya fue pagado y ha sido Jesucristo. Entonces, porque donde hay remisión, donde ya alguien lo pagó a esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ya alguien la ha hecho perfecta y ese es Cristo Jesús. Y los versículos 19, 20 y 21 dicen, así que hermanos, nos está diciendo, tenemos todo este privilegio, tenemos toda esta posibilidad en Cristo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, antes no la teníamos y ahora en Cristo Jesús la tenemos. Entonces, así que hermanos, teniendo esta libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no ya de un cordero, sino de cualquiera que ritualmente tenían que volver a hacerlo constantemente todos los días. No, ahora en una vez para siempre lo hizo Jesucristo. Así que entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él abrió la posibilidad de poder tener la nueva relación, nueva comunión que habíamos perdido en aquel huerto de Edén con Dios. El hombre había perdido, ahora la tenemos en Cristo Jesús. Entonces, así que hermanos, pensemos, meditemos, evaluemos toda esta posibilidad que tenemos en Cristo Jesús mediante su sangre para entrar e ingresar al lugar santísimo, por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ese sacrificio, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. No solo fue el Cordero, no solo que nos abrió ese velo, no solo que se entregó, Él está siendo aún el sumo sacerdote que ministra e intercede por cada uno de nosotros, que ha ofrecido una sola vez y para siempre ese sacrificio que fue perfecto en Él. Así que, y a partir de ahora, vienen 3 advertencias muy claras e importantes. Es necesario que comprendamos y que meditemos en ellas también. A partir de ahora, hasta el final de este capítulo, hay unos temas muy interesantes en la cual usted y yo debemos prestar mucha atención, porque son 3 advertencias, hay una exhortación también bastante fuerte que el autor escribe para que usted y yo meditemos.
Y la primera advertencia que nos hace el autor de esta carta, en el versículo 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con la purificación perfecta disponible para nosotros, limpiémonos de nuestro hombre interior. Por eso dice: purificados los corazones, y de nuestro hombre exterior, lavados los cuerpos. Podemos acercarnos a Dios de una manera que nunca antes tuvo la historia de la humanidad disponible en acercarse a Dios. Nunca existió esta posibilidad. La obra de Jesús nos hace capaz de acercarnos con toda certeza, con toda certidumbre de fe a Dios, mediante la gracia y la obra de Cristo Jesús. Así que varios problemas se nos solucionaron, o varios problemas han sido resueltos. El problema del sumo sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote. El problema del Cordero que quita el pecado del mundo ha sido resuelto, ha sido en la persona de Jesús. El problema de la contaminación moral y espiritual ha sido resuelta. Así que ahora acerquémonos, se nos alienta a acercarnos. Si no fuese necesario, no lo hubiese escrito, inspirado por el Espíritu Santo, el autor de esta carta, a que nosotros podamos constantemente acercarnos a Dios con toda certeza, por medio de la fe, de buscar a Dios, de estar en esta comunión con Dios. Estos destinatarios de esta carta de los Hebreos habían perdido la comunión, la relación íntima con Dios. Entonces el autor de esta carta los exhorta, los anima, les está dando estas tres advertencias que son necesarias: acercarse por medio de la gracia, de la fe, a Dios. Acerquémonos, si tenemos todo este camino preparado por Jesucristo, quien lo ha hecho todo, acerquémonos con toda confianza. Ellos habían perdido esta comunión, esta relación íntima, esta vivencia íntima con Dios por causa de los problemas, por causa de las persecuciones, por las causas de algunas cuestiones que la misma situación lo había llevado, por problemas económicos. Ellos eran perseguidos, estaban en angustia, habían dejado algunas vivencias que eran necesarias, que ahora en las advertencias la vamos a estar viendo, en las siguientes advertencias. Ellos estaban perdiendo esa relación íntima con Dios. Y le dice el autor de esta carta: acerquémonos con toda confianza, con toda certidumbre. El verdadero problema de esta gente era que había perdido su relación con Dios y no estaban bien espiritualmente. Ellos no se acercaban a Dios en la base de los hechos por Jesucristo. Ellos lo estaban haciendo en forma ritual o de costumbre, pero en su relación diaria, íntima con Dios, no la estaban teniendo. Ahora me pregunto, y nos preguntemos cada uno: ¿cuánto tiempo paso en buscar de Dios? ¿Cuánto tiempo paso leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tiempo paso orando? ¿Qué tiempo paso meditando sobre las cosas de Dios en su palabra? ¿Qué tiempo pasé hoy o los días en los cuales me tocan vivir leyendo su palabra, meditando sobre ella y aprendiendo de ella? Quizás voy a la iglesia, no falto los cultos, no falto las reuniones, pero mi relación con Dios no debe estar basada simplemente en ir a la iglesia, sino en todos los días buscar de Dios, estar íntimamente relacionándome con Dios, meditando en su palabra, orando, porque eso es lo que nos produce a nosotros esta relación íntima. Y esta es la invitación: acerquémonos, si tenemos la posibilidad de hacerlo y vivir en esta comunión que en Cristo Jesús nos dio la posibilidad. La segunda advertencia dice en el versículo 23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme, sin fluctuar, la verdad
que habita en nuestra vida, que es Jesucristo. El desánimo hizo fluctuar a esta gente de la verdad, hizo estar en una etapa, una vivencia de duda. No estaban manteniéndose firme, aferrado a la verdad de Dios. Por eso dice la advertencia del autor a los que reciben esta carta, le dice: mantengámonos firme, con toda certeza, con toda seguridad. Dice, en una confianza en la grandeza, en la obra que hizo Jesús en el nuevo pacto hecho por su gracia. Nuestra firmeza en la fe. Porque Él es fiel, dice la palabra. Fiel es el que Él prometió. La razón en la cual podemos mantenernos firmes está basada porque Él es fiel y Él lo prometió. Es mucho mejor confiar en la fidelidad, en lo que prometió Dios, que aún en nosotros mismos. Por eso está basada nuestra firmeza en lo que Él prometió, en Él, en la obra de Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho. Él no es hombre para mentir, Él es fiel. Él lo que prometió lo va a cumplir, así como lo hemos visto, cómo se vino desarrollando toda esta carta de Hebreo en el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora lo vemos realizado en la persona de Jesucristo. Y el hecho de que nos dicen mantenernos firmes, nos habla de que no desmayemos, no entremos en el campo de la duda, sino que guardemos esa fe en la cual hemos creído y en quién hemos creído. Quien hemos creído en aquel que hizo posible que vos y yo tengamos hoy comunión con el Padre. Por eso mantenete firme, más allá de los vaivenes, de los problemas, de las tormentas, de las angustias, de lo que te pueda ocasionar en este tiempo en la vida. Mantenete firme en la fe, en aquel que has creído. Y la tercera advertencia, en el versículo 24, dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Busquemos la comunión unos con otros constantemente, y esta es la advertencia: considerémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque esto nos alienta, el estar juntos, el estar en comunión, el estar reunido, el estar en contacto, el estar en una vivencia cotidiana, alienta y nos edifica unos a otros en la fe. Y esto, si lo dice la palabra y si el Espíritu Santo inspiró a este autor, es por algo, es porque conoce mucho más aún lo que uno mismo se conoce a sí mismo. Dios nos está diciendo: consideremos unos a otros, tratemos de estar juntos, busquemos siempre el poder compartir en la comunión, en la fe con aquellos de la familia de la fe, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, leíamos recién. ¡Qué exhortación! Como algunos, se ve que en aquel tiempo, como en este tiempo, algunos tenían por costumbre. Algunos dicen: ¿para qué me voy a congregar? Si yo puedo, estar alimentándome por YouTube, por esto, por lo otro. Sí, bien, es una bendición tener estos medios, pero no es suficiente, no alcanzan lo que el propósito de Dios, el cuerpo de Cristo, la familia de Cristo, la iglesia no alcanza. Si bien es cierto, es una ayuda, es una forma, es una manera más, es algo extra, pero el congregarse es sumamente importante y necesario para la edificación de uno con el otro. No es un tema menor, para nada. Si no hubiese estado acá en la Biblia. Ojo, estas advertencias por algo fueron inspiradas, y no solo para aquel tiempo, sino también para nuestro tiempo, para que nosotros en este tiempo meditemos la importancia de no perdernos una reunión. Quizás no sé cuántas reuniones tengas en tu iglesia o en la iglesia, una o dos,
por semana o 3, no lo sé, pero ¿cuántos días, cuánto tiempo, cuántas horas te quedan para realizar diferentes ocupaciones que tendrás en lo laboral, en lo familiar? Y tan solo un día a la semana concurrir al culto no es mucho. No es mucho. Valorá ir a la iglesia, valorá estar con los hermanos. Es 1 hora y media, 2 horas, estar juntos con tus hermanos compartiendo la alabanza, adorando a Dios como congregación, la alabanza congregacional, el momento congregacional, aunque estemos allí un rato juntos, es valioso, alienta, edifica y te alienta y te hace cercano a aquel que también Cristo murió por él, derramó su sangre, perdonó su pecado y también es un hijo de Dios. Dice, por tanto más, cuando veis que aquel día, ¿qué día? El día que viene el Señor, el día que vendrá el Señor, se acerca. Mientras tanto, aquel día, mientras tanto que el Señor venga, congreguémonos, no dejemos de congregarnos, no deje de congregarte como algo secundario, debe ser tu prioridad, estar en las cosas de Dios, en buscar de Dios, en congregarte. Es una exhortación, es una advertencia importante, porque el día del Señor se acerca, nuestro compromiso se manifiesta a través de nuestros hechos. Y si no te congregas, la verdad es que me deja mucho que desear saber si estás comprometido y si Dios está en primer lugar en tu vida. Muchas veces encontramos personas que dicen que aman a Dios, pero el congregarse pasa a un segundo, tercero y cuarto y último plano. Primero están otras actividades sociales, otras actividades deportivas, otras actividades recreativas, otras actividades laborales, y después, si me alcanza, si me acuerdo, y cuando va, es por lo general una urgencia. Hay una urgencia, uy, estoy pasando por esto, y ahí empiezo. Epa, y cuando podías, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no tuviste esa vivencia? ¿Qué vas a hacer en el cielo? Entonces me pregunto. Si no podés congregarte con tus hermanos que están en la congregación allí, ¿qué vas a ir a hacer al cielo? Porque allí, ¿qué vas a hacer? Te vas a encontrar muy desubicado. Porque en el cielo, o mejor dicho, en la iglesia se empieza a vivir lo que se va a vivir en el cielo. Y aún, por supuesto, mucho mayor va a ser y gloriosa la vivencia en los cielos. En los versículos 26 al 31 nos habla sobre los peligros de rechazar voluntariamente el sacrificio perfecto de Jesús por nosotros. Y dice el versículo 26, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más sacrificio por el pecado. Pecar voluntariamente. Y pecar voluntariamente aquí se está refiriendo y está hablando justamente a lo que sigue en el contexto. No podemos sacar del contexto este pasaje. Y dice el versículo 29, del 26 saltamos el 29, dice, porque mayor castigo pensáis que merece el que pisotea la sangre de Cristo, voluntariamente, el que pisotea la sangre de Cristo, si tuviese por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiriere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sí? Está hablando aquel que ha escuchado, pero que en realidad no ha valorizado voluntariamente, está pecando en el sentido de que rechaza la obra de gracia, la obra redentora, la obra de Dios, y no tiene ningún interés acerca de lo que Dios ha hecho en favor de su vida. Aquel dice, por eso dice el versículo 26 al final, dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque el único sacrificio válido por el pecado fue el que hizo Jesús. Entonces ya no queda ningún otro sacrificio, porque el único que fue hecho fue rechazado, fue desvalorizado, no fue tenido en cuenta por esa persona que peca voluntariamente, no fue considerado. Al no considerar al único sacrificio válido, que fue el de Cristo Jesús, ya no queda
más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto dice hasta el versículo 28, el 29 ya lo hemos leído. Dice, pues concédenos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no sé, aquel que rechaza, aquel que no valora, no considera la obra de Cristo, no hay más otro sacrificio que el de Cristo, no hay otro que sea perfecto, válido, ya lo vino desarrollando todo el autor de Hebreo. No sé lo que va a hacer cuando tenga que estar delante del Dios vivo. Horrenda cosa es caer bajo las manos del Dios vivo. En los versículos 32, 33 y 34, el autor está diciendo, cobre ánimo y recuerde los tiempos pasados, los tiempos difíciles, recuerde lo que hizo el Señor y cómo te sostuvo el Señor en esos tiempos del pasado. Y traed, dice, pero traed memoria, dice, pero traed a memoria los días pasados. ¿Cómo somos fáciles de olvidar lo que Dios hizo en nuestro pasado? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿En qué condiciones estábamos apartados, alejados? Y esto es lo que más o menos el autor está llevándole a los que van a estar leyendo esta carta, y aún a vos y a mí que leemos esta carta, que meditemos sobre este asunto de que ¿dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿Qué hizo el Señor por nuestras vidas? Si bien es cierto, estamos viviendo a veces momentos difíciles, no son fáciles los tiempos, pero nunca lo fueron para la iglesia, nunca lo fueron para el cristianismo. Nunca nos dijo el Señor y nos prometió un camino de rosas y sin espinas, un camino donde no nos iba a pasar absolutamente nada, porque a todos, vemos la historia del cristianismo, a todos los cristianos en todos los tiempos fueron perseguidos, angustiados, crucificados en algunos casos, aserrados en otros, puestos en cárcel, azotados. Bueno, yo no digo que eso te va a pasar a vos y a mí, pero sí podemos nosotros considerar que vale la pena seguir al Señor. Vale la pena seguir al Señor, porque si nosotros, dice, traemos a memoria de dónde nos rescató el Señor y a dónde nos colocó el Señor, dónde nos posicionó el Señor en la relación con Dios Padre, Él nos dio la posibilidad de que nuestros pecados sean perdonados, y además de tener una comunión, una restauración con el Padre y una vivencia, podemos entrar al lugar santísimo mediante la sangre de Cristo Jesús. No te olvides la obra que hizo Dios en tu vida, de dónde te sacó. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Me gusta cómo termina el versículo 34, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vale la pena traer a la memoria lo que hizo Dios, entendiendo qué es lo que nos espera. Esta preocupación, este desánimo, esta angustia, estos problemas, de cualquiera fuese la índole de esos problemas, de sea lo que sea, es pasajero. Toda crisis es pasajera, pero lo que nos espera, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, vale la pena, vale la pena, vale la pena seguir adelante, vale la pena mantenernos firmes, vale la pena considerarnos unos a otros, vale la pena acercarnos a Dios, vale la pena estar en Cristo Jesús, vale la pena. El versículo 35 hasta el final nos habla sobre la experiencia pasada, que nos den ese ánimo para que podamos entender, resistir aún hasta el futuro. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, no la perdáis, no la perdamos, que tiene grandes galardones. Mantengámonos firmes
en esta confianza, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Solamente obtenemos la promesa cuando hacemos la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tengamos paciencia. Y en esto es necesario que no perdamos la confianza de aquello que nos espera y de quién nos espera, de Cristo Jesús. Porque dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá. Esto es una seguridad. Vendrá, Él va a venir, no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediese, no agradará a mi alma. Y permítame detenerme un poquito en esta expresión de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Necesitamos seguir los pasos del justo, quien vive por la fe y resistirá para ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Cada palabra de Habacuc capítulo 2 versículo 4 es importante y el Señor la cita en este Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento 3 veces para resaltar la importancia y la totalidad de su significado. En Romanos 1:17 dice, cuando Pablo cita este pasaje de Habacuc 2:4, da énfasis a la fe, dice, más el justo por la fe, da énfasis en la fe vivirá. En Gálatas, Pablo cuando la cita en 3:11, habla y resalta Pablo sobre el justo por la fe vivirá. Y aquí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 38, el autor de esta carta, volviendo a citar a Habacuc 2:4, da énfasis sobre que vivirá, más el justo vivirá por la fe. Hermanos, vivamos por la fe. Seamos como ese justo que vive por la fe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Termina diciendo el autor de esta carta, pero nosotros, versículo 39, capítulo 10, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos fe para vivir cotidianamente. Tenemos fe para que cada día caminemos con el Señor con paciencia, sabiendo y entendiendo la promesa de Dios, que Él es fiel para cumplirla, esperando en Él y que Él vendrá en algún momento y esperando con paciencia en su gracia. En su gracia, nosotros seremos aquellos que con perseverancia alcancen la promesa de Dios. No somos de los que retroceden a la antigua vida, a la antigua tradición, al antiguo andar, a la antigua vivencia fuera de Dios, alejado de Dios. No somos de esos, sino que proseguimos a una nueva relación con Dios. No vamos a reemplazar por nada ni por nadie a Jesucristo, porque Él es nuestra prioridad cotidiana de todos los días. Así que, hermanos, no retroceda, avance, camine, continúe con paciencia, sabiendo que somos aquellos como los justos que por la fe viven en la gracia del Señor. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde y espero que haya sido de bendición este estudio.